Hola, ¿qué tal familia de Reyes y Sacerdotes? Damos gracias al Señor Todopoderoso por la oportunidad que nos da hoy de llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda el Señor de estar aquí reunidos, de compartir este espacio en esta casa virtual. Gracias a ustedes por su disposición, por sus oraciones, gracias por el apoyo espiritual, aún por el apoyo financiero, gracias a los que comparten el app. Hay personas que se han propuesto la meta de compartir semanalmente el app de Reyes y Sacerdotes con sus diferentes amigos, con sus diferentes contactos y nos cuentan que ha sido una bendición. Así que qué alegría poder estar aquí con ustedes, qué maravilloso poder compartir este tiempo, este espacio virtual, como les dije hace un instante. Deseamos que hoy la palabra sea una bendición, que sea un motivo de edificación para todos y cada uno de ustedes. Como siempre, déjennos saber desde dónde nos están acompañando. Así que ahí en la cajita de comentarios pueden escribir desde Colombia, desde Argentina, desde Panamá, desde Perú, desde México, desde los Estados Unidos, desde España, desde Europa, desde donde nos estén acompañando hoy. Y también ya lo saben, si están con 2 personas más, estás tú y 2 personas más, pues vas a colocar X3. Si estás con 5 personas más, pues vas a colocar X6. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros estamos orando reunión tras reunión porque queremos llegar a multitudes, queremos llegar cada vez a más personas y ser instrumentos de bendición con este sueño, con esta parte virtual de Reyes y Sacerdotes. Así que no se muevan, ya empezamos. Esto es RIS Online. Mientras no identifiquemos el verdadero problema, cualquier solución que se dé, por relevante que parezca, va a ser superficial. Voy a repetir eso. Mientras no identifiquemos el verdadero problema, cualquier solución, por relevante, por innovadora, por grandiosa que parezca, va a terminar siendo, va a ser superficial. ¿Por qué? Porque yo creo que al problema de la fe, ustedes dirán, ¿al problema de la fe? Sí, el problema de la fe, ahora se van a dar cuenta cuál es. Yo creo que al problema de la fe nosotros le hemos puesto pañitos, no hemos atacado el problema verdaderamente, el problema de la fe, ¿dónde está el problema? Nos hemos simplemente ido, como dicen por ahí los muchachos en el ambiente, en el argot popular, nos hemos ido por las ramas. De ahí que la fe no ha tenido el alcance que debería tener y no ha tenido la preponderancia que debería tener en la vida de los creyentes. Ahora, pensemos en esto. Pensemos en lo siguiente. La fe no es una palabra de origen religioso, lo dijimos desde la primera reunión. La fe es una palabra de origen secular que se trajo al ámbito de la vida espiritual. Es una palabra secular que se trajo al ámbito de la vida espiritual. ¿Qué significa la palabra fe? La palabra fe es la palabra pistis, que significa persuasión, convicción basada en lo que yo escucho. Eso es la fe. Básicamente, en su estado puro, la fe es convicción basada en lo que yo escucho, en lo que yo he oído. Ahora, la fe entonces, ¿qué es? La fe es creer, dar crédito y vivir de acuerdo a lo que yo le doy crédito. Entonces, nosotros tenemos que entender que la fe de Dios obviamente viene por el oír, no cualquier cosa. La fe de Dios viene por el oír, obviamente, la palabra de Dios. Ahora pensemos en esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice la Biblia. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces yo quiero que por un momento, óiganme bien, yo quiero que por un momento nosotros analicemos, pensemos bien lo que dice esta enseñanza, lo que dice este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que si nosotros no le damos crédito, entendiendo lo que es la fe, si nosotros no le damos crédito a lo que Dios dice, y lo que Dios dice es la manifestación de lo que Él es. Voy a repetir esto. La Biblia, lo que Dios dice, la palabra de Dios es la manifestación de lo que Él es, de lo que Él desea para nosotros. Si nosotros no le damos crédito a su palabra, entonces obviamente es imposible que le agrademos a Él.
De ahí que es tan importante que nosotros analicemos y tratemos de hacer cambios, tratemos de ubicar el verdadero problema de la fe. Vuelvo a preguntarte, ¿alguna vez tú trataste de solucionar un problema, pero no te enfocaste en el verdadero problema, en la verdadera causa, sino que te desviaste, te fuiste por las ramas? La pregunta es, ¿lo solucionaste? Estoy casi seguro que no, porque si, por ejemplo, hablamos de una enfermedad y no se ataca a la enfermedad con la medicina correcta, entonces va a ser como poner pañitos, simplemente la enfermedad va a seguir ahí. Así ocurre con el problema de la fe. Si no se ataca el verdadero problema, entonces la fe va a seguir experimentando todas esas dificultades que normalmente la gente en la cotidianidad dice, pero yo creo, pero es que yo quiero creer. Bueno, hoy, señores, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Ese es el título de la enseñanza de hoy y la idea es suplir que el desarrollo del tema no sea distinto a lo que estamos proponiendo en el título. Y el título de hoy es, ¿lo escriben ahí en los comentarios? ¿Lo escriben? El problema. Entonces, enfocándonos en esto, personalmente tengo que decir algo. Personalmente creo que el problema de la fe no es la falta de fe, como dicen algunos. Y aquí les pido por favor que estén muy atentos. A título muy personal, estoy convencido que el problema de la fe no es la falta de fe, como dicen algunos. Sí, óigame bien, sí, es la incredulidad, no vamos a decir que no. El problema de la fe es la incredulidad, pero no es como muchos la plantean, no es como muchas personas plantean que es el problema de la fe, que es la incredulidad. Eso lo sabemos, pero ¿por qué viene la incredulidad? Porque me cuesta creerle a Dios. No saltemos pequeños detalles, como dijo el sabio Salomón, atrapen las zorras pequeñas, esos pequeños detalles, porque esas son las que echan a perder la cosecha. Son esos pequeños detalles que se han pasado debajo de la mesa, que no se han atacado, que no se les ha dado importancia, aquellos que han permitido, que han ocasionado que la fe de la gente, que la fe de muchos de ustedes, que la fe mía en algún momento se haya quebrantado. Entonces, como les decía, el problema de la fe no es no tener fe, porque todos tenemos fe, todos creemos. ¿Cómo? Sí, todos creemos. Yo les dije que la fe no es una palabra espiritual, es una palabra secular. Y la fe es convicción basado en lo que yo escucho. Cuando yo escucho algo, le doy crédito a eso que escucho. Y cuando le doy crédito, es decir, cuando creo en lo que escucho, lo vuelvo convicción en mi vida. Y cuando lo vuelvo convicción en mi vida, entonces empiezo a vivir de acuerdo a eso que yo creo. Y eso lo vuelvo un hábito. Entonces, el problema de la fe es no tener la fe de Dios. Ahora, recapitulemos. La fe viene por el oír. La fe normal viene por el oír y obviamente la Biblia lo aclara, el escritor bíblico lo aclara y la fe de Dios, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La fe viene por escuchar. Lo que yo escucho, termino dándole. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque aunque lo rechacemos en algún momento sin darnos cuenta, terminamos aceptándolo, terminamos dándole crédito y termina convirtiéndose en nuestro estilo de vida. Pero la fe de Dios viene por el oír, no otras cosas. La fe de Dios viene por el oír la palabra, óigame bien, la palabra de Dios. De otra manera, si la fe viene por el oír, el problema de la fe está en lo que estoy oyendo o a quién estoy oyendo. Así es. El problema es que, óyeme bien, tú quieres tener resultados sin tener fe en Dios, sin darle crédito a Dios. Y ¿sabes qué? El asunto es este. Porque creo que aquí muchos nos vamos a identificar y les pido a los que están interactuando allí en la cajita de comentarios que lo hagan. Nos congregamos y entonces como nos congregamos decimos, no, por congregarme, yo tengo fe para congregarme, creo que es bueno ir, asistir a la congregación, conectarme aquí de manera virtual. Sí, pero nosotros queremos tener resultados sin darle crédito a Dios.
Queremos tener resultados sin darle crédito a Dios. Y ahí está el problema, que nosotros queremos agradarle a Dios de una manera que Dios dice es imposible que me agraden. Dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Nos congregamos, asistimos a grupos, llámese células, grupos de crecimiento, casas de oración, pero a la hora de dar crédito, no le damos crédito a la palabra de Dios, sino que le damos crédito a otras cosas, que es a lo que más atención o lo que más escuchamos en nuestra cotidianidad. De ahí que muchas personas dicen, pero es que yo voy a la iglesia y yo asisto, yo oro, yo hasta ayuno, pero me cuesta tener fe, no sé por qué me cuesta tener fe. Y ya te lo acabo de decir, la razón es que la fe viene por el oír. A ti no te cuesta tener fe, a ti te cuesta tener la fe de Dios, porque tú cuando no escuchas a Dios, estás escuchando otras cosas, a otras personas, y a eso le das crédito. Entonces, o tú le das crédito a lo que Dios dice, o le das crédito a lo que las personas dicen. O tú le das crédito a lo que la palabra de Dios dice, o le das crédito a lo que los noticieros, a lo que la internet, a lo que los periódicos dicen. ¿Ha escuchado esa frase hoy muy cotidiana, no? Lo leí, lo oí en internet. Yo me río porque me recuerda a alguien que escucho, es que en internet dicen, y a veces eso se vuelve la fe de la gente, lo que dicen, hay mucha información, y la mayoría de información que circula en la nube es fake news, falsas noticias. Y entonces las convicciones de las personas están sustentadas sobre falsas noticias. Entonces su convicción de vida está sustentada sobre algo falso, su estilo de vida se está desarrollando sobre algo falso, y entonces se quejan porque no tienen resultados verdaderos. Quiero que veamos este caso en la palabra de Dios, que nos enfoquemos ahí y nos vamos a dar cuenta. Así que por favor acompáñenme a el libro de Números capítulo 13, y vamos a ver vamos a ver por qué las personas tienen una relación con Dios, simpatizan con las cosas de Dios, tienen contacto con gente de Dios, a veces le creen a Dios, pero no tienen la fe de Dios. Vamos a ver. Números capítulo 13, vamos a mirar el versículo 25, pero antes de ir a Números 13, versículo 25, yo les voy a contar un poquito qué ha estado sucediendo allí, para que entremos en materia. Lo que ha estado sucediendo es que el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida. Desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida había 11 jornadas, dice la Biblia. Pero ya había pasado algún tiempo, se habían gastado un poco más de tiempo, y habían visto el milagro del Mar Rojo cuando Dios hizo que el pueblo de Israel caminara. El mar se abrió para que el pueblo de Israel caminara, pero luego, dice la Escritura, el faraón y todo su ejército se metió a seguirlos, y ellos andaban. Dios hizo algo para que ninguno de las dos naciones se juntara esa noche, se encontrara, y a la mañana siguiente, cuando ya faraón estaba en la mitad con todo su ejército, Dios cerró las aguas y desapareció por completo el ejército de Faraón. Pero ahora ellos ya están allí en la entrada, están en los límites, y ocurre algo. El libro de Números, este libro dice que fue idea de Dios. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio se aclara, en otro libro más adelante, en el 5º libro de la Biblia, se aclara que fue una idea de Moisés y de las 12 tribus. La nación de Israel estaba compuesta por 12 tribus, así que seleccionaron de cada tribu un príncipe que representara a cada tribu y fuera y reconociera la tierra prometida. Entonces ellos van, reconocen la tierra prometida, y durante 40 días están en la tierra prometida. Dice la Biblia que miraron, la misión que tenían era ir, observar la tierra, mirar cómo era, mirar sus habitantes, cómo era la seguridad en las ciudades, y también traer muestras del fruto de aquella tierra que Dios había llamado la tierra que fluía leche y miel. Ellos fueron, dice la Biblia, y esto a mí siempre que lo menciono me impresiona, dice que trajeron de muestra, una de las muestras de los frutos que trajeron fue un racimo de uvas, que era tan grande que era cargado por dos. Lo ataron a un tronco y lo cargaron entre dos. Imagínense el fruto que daba esa tierra. Y dice la Biblia que después de 40 días regresaron donde estaba Moisés
con todo el pueblo para dar el informe. Y ahí es donde quiero que nos enfoquemos. Mire lo que dice, voy a leer la versión Reina Valera 2015 y mire lo que dice la Biblia. Números capítulo 13, versículo 25 dice así: al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Entonces fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron informes a ellos y a toda la congregación. También, dice la Biblia, les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros, dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Es decir, es verdad lo que nos han dicho, fluye leche y miel. Dice, y este es el fruto de ella. Solo que el pueblo que la habita es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anac. ¿Quiénes son los anaquitas? Los gigantes. Amalek habita en la tierra del Negev y en la región montañosa están los heteos, los jebuseos y los amorreos. Los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Luego dice el versículo siguiente, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: ciertamente subamos. Oiga, me gusta la actitud de este hombre de Caleb. Ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Versículo 31. Pero los hombres que fueron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Verso 32. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado. Oiga esto. Recuerden que la fe es dar crédito. Comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel: la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, oigan esto, a nuestros propios ojos parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. O sea, estaban pensando por ellos y pensando por los gigantes. Nosotros nos veíamos como insectos frente a ellos y así nos veían ellos como insectos. Ahora pase por favor al capítulo, si me acompaña, capítulo 14. Hoy vamos a leer 2 capítulos, una parte nada más, porque es importante que entendamos esto. Versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró. Aquella noche todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés, el líder, y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Oigan esto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían los unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Oigan esto, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Varias cosas tenemos que mirar hoy, varias tenemos que ver de esta enseñanza. En primer lugar, vemos que 12 personas fueron a ver la misma tierra, pero 10 personas vieron la tierra vieron la tierra y vinieron a traer un informe negativo, y 2 personas vieron la tierra y vinieron a traer un informe positivo. Hasta este momento no ha salido todavía en escena Josué, que fue después el sucesor de Moisés, pero Caleb ya está en escena diciendo: no, es que esto no es así. La ciudad de Dios nos los va a entregar, Dios nos va a ayudar, porque tenía fresquito lo que había acontecido con el faraón y todo su ejército. Y él estaba diciendo: si Dios nos prometió esa tierra, obviamente, si es la mejor tierra que hay en todo el mundo, pues obviamente tiene que estar bien custodiada, no va a ser fácil, pero Dios ya nos la entregó y es nuestra, nos pertenece. Vamos, subamos, conquistémosla. Pero ellos no quisieron. Empezaron a renegar y a maldecir. Y oiga esto, a desacreditar, dice la Biblia, a desacreditar. Comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado. Comenzaron a hacer esto. Estos 10 comenzaron a desacreditar la tierra delante de todo el pueblo. Y luego, después de oír, luego que el pueblo escuchó, ¿recuerda qué es la fe? Lo que yo escucho. Luego, después de escuchar eso,
Entonces el pueblo empezó a gritar y a dar voces, a renegar, a maldecir, y trataron de hacer un plan nombrando un nuevo líder para que los llevara de nuevo a Egipto. Y la pregunta es, ¿a Egipto a qué? Si ya no había ejército, ya no había nada. Y Dios los había sacado de esa esclavitud. ¿Qué iban a hacer? ¿A entregarse, a decir acá estamos como esclavos? Más adelante, unos versículos más adelante nos damos cuenta, por ahí en el versículo 15, que Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me ha de menospreciar? ¿Hasta cuándo no me ha de creer a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Y saben qué? Óiganme bien, todo el problema surgió a partir de lo que el pueblo le dio crédito, ni mostrándoles el fruto. A partir de lo que escucharon, el informe de los 10, le dañó la fe a la gente. Ellos, lo que oyeron, activó en ellos una fe, pero no era precisamente la fe de Dios o en Dios. Era la fe del pesimismo. Era creer que iba a ser imposible. Miren la actitud de los 10. Es que nosotros nos veíamos como insectos ante ellos, como langostas, y ellos nos veían como langostas. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? ¿Qué quiero que aprendamos en esta reunión? Lo que quiero que aprendamos es esto. Si comprendes que aquello que escuchas se puede convertir en fe, serás más selectivo con las voces que influencian tu vida. Esto está como para atrás de un café sentarnos y hablar mucho de que quiero que aprendan de hoy, ¿verdad? Si comprendes que aquello que escuchas se puede convertir en fe, serás más selectivo con las voces que influyen en tu vida. Ahora, no quiero decir con esto que si alguien no viene hablándote con versículos bíblicos, no le prestes atención o no le escuches. No, yo no estoy diciendo para nada eso, de ningún momento. Pero lo que estoy diciendo es, préstale atención a aquellas voces que están influenciando tu vida. Porque lo que tú escuchas, y tú puedes decir, no, es que yo rechazo eso, yo lo cancelo. Mira, sí, al principio, pero después de manera inconsciente eso empieza a meterse en tu interior. La reunión pasada yo les explicaba que el corazón y la mente son una misma cosa. Desde la óptica de la Biblia, la mente y el corazón son una misma cosa. Entonces tú escuchas y al principio dices, no, pero de repente un día algo coincide y tú empiezas como a decir, venga, pero como que esta persona tiene cierta razón, y empiezas a darle crédito un poco y luego un poco más, y después le das más crédito, después le das todo el crédito a lo que te dijeron, y entonces después te convences de eso, se vuelve convicción de vida, empiezas a vivir por eso, y esa es tu fe. Porque la fe sin obras, y no me quiero adelantar a la próxima reunión, pero la fe sin obras es muerta. Por eso no te estoy diciendo que si alguien no viene con versículos bíblicos a hablarte, porque también eso suena a religiosidad. Hay gente que piensa que ser espiritual es decir 4 palabras y 5 versículos bíblicos, y eso no tiene que ver. Pero lo que sí te estoy diciendo es, si tú sabes que lo que escuchas se termina convirtiendo, óyeme bien, se termina convirtiendo en fe, ya sea la fe que no es de Dios o la fe de Dios, entonces tienes que ser selectivo con lo que escuchas o a quién escuchas. Porque el problema de la fe no es el creer, porque uno termina o creyendo en lo que dicen otros o creyendo en lo que dice Dios. El problema de la fe es no tener la fe de Dios. Ese es el problema. Entonces, mira, mientras tú sigas escuchando las mismas voces que has venido oyendo hasta ahora, tu fe será la misma, o tu fe en Dios será la misma. Porque lo que tú oyes con frecuencia, en algún momento le terminarás dando crédito y luego haciéndolo tu estilo de vida. ¿Saben? Dale crédito a Dios. Mira lo que Él ha hecho en tu vida. Mira lo que Él ha hecho en la vida de otros. No te llenes de razones para ser incrédulo. Más bien llénate de motivos para creerle a Dios, para creer que Dios quiere y puede hacer algo grande todo el tiempo. Yo, mientras preparaba estas notas,
estaba revisando y saben, yo llevo casi 27 años en la vida cristiana conectado con Jesús. Y siempre escuché decir cosas como, tenga fe, créale a Dios. Pero nunca me dijeron por qué no tenía la fe de Dios. Sí, pues la Biblia dice que la fe viene por el oír, la fe de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Pero nunca me dijeron, preste la atención a lo que usted está escuchando. Porque las voces que usted escucha e influencia en su vida se pueden convertir en fe, y entonces después las convierte en un estilo de vida, las vuelve en su cotidianidad, y la fe sin obras es muerta. El complemento de lo que yo creo es lo que yo hago, y entonces lo que yo hago siempre va a estar alineado con lo que yo he creído en mi interior, consciente o inconscientemente. Obvio, desearíamos todos que fuera la palabra de Dios, porque entonces lo que yo hago va conforme a la palabra de Dios y los resultados serán conforme a lo que Dios ha prometido. Todos tenemos fe, todos. Unos la fe de Dios, otros la fe de aquello a lo que le dan crédito. Los que seguimos a Dios, obviamente deberíamos tener la fe de Dios. Por eso debemos esforzarnos. Sí, por eso debemos esforzarnos para tener la fe de Él, para escuchar, para darle crédito a lo que Él dice. Porque cuando le damos crédito a lo que Él dice, ¿saben qué? Lo que Él promete, entonces se va a hacer vida en nuestra vida. Y ahí vienen pasajes tan hermosos como, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿entiendes entonces cuál es la razón por la cual a la gente le cuesta tener la fe de Dios? Sí, puede asistir a la iglesia, asistir a un grupo, orar, ayunar, leer la Biblia, pero si le da más crédito a lo que dicen otros que a lo que dice Dios a través de su palabra, o a lo que enseñan cuando va a escuchar momentos como este, entonces ahora ahí viene el resultado de no tener, ¿por qué no tiene la fe de Dios? Entonces, ¿qué quiero invitarles a hacer para terminar esta reunión, para que oremos? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué quiero invitarles a hacer? La tarea es esta. Elabora una lista de por lo menos como mínimo 5 personas a las cuales más escuchas. Y determina si lo que esas personas constantemente dicen alimenta tu fe en Dios o tu fe en otras cosas. Sencillo. Mira, mis amigos, ¿cuáles son las personas a las que yo más escucho? Y vamos a mirar, ¿esta gente lo que dice alimenta mi fe en Dios o alimenta mi fe en otras cosas? Porque si alimentan mi fe en Dios, pues me van a influenciar positivamente, pero si alimentan la fe en otras cosas, me van a volver más humanista. Y tal como lo planteé estos días por ahí en un pensamiento, nuestra vida, nuestros planes, por perfectos que parezcan, son similares a una pequeña barca en medio de una tormenta en el mar. Y si esa pequeña barca en medio de una tormenta en el mar llega a otro puerto, no es porque la barca sea muy buena o porque haya mucha habilidad en los que la pilotean, sino porque la gracia y la protección divina lo han permitido. ¿Qué tal si oramos hoy? Y yo les voy a invitar a que oremos y saben, cuando miramos a cuántas personas nosotros les prestamos atención, nos dejamos influenciar, vamos a tener claro por qué estamos teniendo los resultados que estamos teniendo, porque obviamente la fe que tenemos no es la fe de Dios, sino la fe en otras cosas. Pero vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por esta palabra que nos confronta. Gracias por esta palabra que nos anima, por esta palabra que nos dice que tenemos que empezar a prestarle atención a lo que tú dices, a lo que tú hablas, porque lo que tú hablas es la manifestación de lo que tú eres y de lo que tú deseas, Señor. Dios, ayúdanos a tener la fe tuya. Ayúdanos a creer lo que tu palabra dice más que lo que otros dicen, Señor. Dios, perdónanos
cuando hemos querido agradarte de alguna manera distinta a la fe, a darte crédito a ti. Señor, hoy creemos que tú puedes hacer milagros, maravillas, señales, prodigios, respuestas, que tú puedes hacer cosas que ojo no vio o que oído no oyó. Tú las puedes hacer para los que creemos en ti y te amamos. Gracias, Dios Todopoderoso, te damos hoy en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Creo que hoy hemos tenido una maravillosa reunión. Maravillosa reunión. Así que yo te quiero pedir, por favor, no te desconectes, quédate ahí. Si necesitas oración, puedes hacerlo en este momento, puedes hacerlo en este instante. Quédate allí si necesitas oración, si quieres hablar con alguno de nuestros anfitriones, si quieres contarnos qué te ha parecido la enseñanza, puedes hacerlo. También a continuación viene uno de nuestros líderes que viene a enseñar algo poderoso con respecto a lo que hacemos para Dios a nivel financiero. El dar a Dios activa que Dios provoque provisión, que siga ya enviando provisión sobre nuestra vida. Pero prefiero dejarle ese tiempo a uno de nuestros líderes y ya estamos de regreso. Y después de ese tiempo tan especial, de esta palabra de este día, hoy quiero también animarlos a algo muy, pero muy importante, y es los diezmos y las ofrendas. La Biblia es muy clara cuando habla de los diezmos y las ofrendas. Dice, traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si lo hacemos nosotros, dice, Él abrirá las ventanas sobre nosotros y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Qué especial es saber que Dios quiere bendecirnos sobreabundantemente, pero para que eso suceda necesitamos cumplir con nuestra parte, con nuestra misión, y es ser fiel con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras donaciones. Nosotros podemos sacar argumentos para no hacerlo y no hay problema. Humanamente usted puede decir no lo hago, pero si realmente queremos prosperar, si realmente queremos crecer integralmente, como es la palabra rema para este año, necesitamos sí o sí ser fiel en cada una de las áreas con nuestro Dios. Por eso hoy le animo que tome nota de las maneras que tenemos para hacer nuestras donaciones, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Están las cuentas de nuestra iglesia a nivel nacional, también a nivel internacional, y hay una aplicación para la cual lo puede hacer. Por eso le animo, tome nota, y si no sabe o tiene alguna duda de cómo hacerlo, también le animo que tome apunte o tome nota del contacto o el WhatsApp de nuestra iglesia para que nos escriba, y alguien muy diligentemente te va a llamar, te va a contactar para enseñarte cómo hacer los diezmos, las ofrendas y las donaciones. Pero sobre todo, entienda esto, la Biblia es muy clara: si yo doy, voy a recibir. La Biblia dice que dando es como se recibe. Y el dar no se trata de la situación actual, no se trata de cuánto tengo hoy, se trata de una convicción. Si usted y yo tenemos la convicción, tenemos la certeza de que vamos a recibir una cosecha, también tenemos que tener la responsabilidad de ser fiel con nuestros diezmos y ofrendas. Pero lo animo, no solo por un momento, no solo por este día, sino que siempre que tenga la oportunidad de ser fiel con sus diezmos y ofrendas, hazlo, y usted va a ver cómo Dios derramará bendición hasta que sobre y abunde. No me resta más que decirlo, que te bendigo y lo felicito por tu fidelidad a Dios a través de los diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Definitivamente estoy convencido que hemos tenido un hermoso tiempo el día de hoy. Gracias a ustedes por la disposición, gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final, gracias por sus oraciones, gracias por abrir su corazón para recibir la palabra de Dios. Deseamos que hoy esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, así que les invitamos a que sigan compartiendo con nosotros, no se desconecten, recuerden que somos reyes y sacerdotes, una iglesia para ti. Que el Señor los super, hiper, mega, recontra, archi, ultra bendiga. Chao, bendiciones.